El gobierno trabaja con empresarios y emprendedores para definir y dejar bien claro cómo será el retorno seguro de los trabajadores y trabajadoras a sus actividades. Además, se busca establecer una estrategia para reimpulsar la economía en esta recuperación que ya se mencionaba en la cuenta pública en el Congreso por parte del presidente. Analizamos los avances en esta materia junto a Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Alejandra, un placer, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nico. Muy contenta de estar acá hoy día contigo. A ver, Alejandra, ayer tuvieron una reunión con otros gremios también que representan a los emprendedores y emprendedoras de Chile en el Palacio de la Moneda. ¿Qué se saca en limpio de esa reunión? ¿Cuáles son también las señales que se han dado desde el gobierno, que ha sostenido reuniones con distintos sectores empresariales justamente para ir informando de este paso a paso y buscando también lo que es la recuperación económica? Bueno, lo primero es entender que lo primero, la vida es la salud de las personas y que las cuidemos, pero con eso entendiendo lo importante que es para las emprendedoras y pymes poder volver a trabajar y salir a trabajar. Entonces lo importante que es este paso a paso, pero todo haciéndonos muy responsables de la salud de nuestra gente, cada uno de nosotros en cómo se cuida y las empresarios, las pymes, tomando todas las medidas de seguridad que sean necesarias porque necesitamos volver a trabajar, es urgente. Los números en Chile están realmente caóticos desde el punto de vista de desempleo, de personas que han tenido que dejar de su negocio, tenemos industrias completamente paradas. Hasta hace un mes había un estudio que solo en la región metropolitana el 20% de las empresas estaban totalmente paradas, el 64% restante había bajado sus ventas, de ese 64% más del 50% había bajado más del 50% sus ventas y por lo tanto estábamos en un problema gigante, en una pandemia que además el estar paralizado duró mucho más de lo que esperábamos, entonces ahora estamos bastante motivados con esta idea de poder volver a trabajar, sabemos que es lento y que tiene pasos y sabemos que lo más importante es que tenemos que hacerlo bien porque lo primero es la salud de las personas, cuidarla y lo segundo es que si tuviéramos un rebote obviamente sería muy complejo para la salud nuevamente y para la economía. Así que ahí siendo muy mateos y tratando de buscar todas las oportunidades y todas las formas posibles de hacerlo con el cuidado necesario para que podamos ir saliendo paso a paso de esta crisis, de esta crisis sanitaria. Alejandra, ¿tú ves una diferencia con respecto a el plan Retorno Seguro que se anunciaba por parte del presidente de la República en el Palacio de la Moneda hace algunos meses? Son otros tiempos, porque luego vino junio y julio y vemos cómo estuvo la situación sanitaria y este plan paso a paso laboral, no me quedo tanto en los conceptos, sino si efectivamente ha habido un cambio también de mirada sobre la dificultad que existe en congeniar, compatibilizar la situación sanitaria con la necesidad de recuperación de la actividad. O sea, hoy día es vital que volvamos a trabajar, es vital cuidarse. Sabemos que si uno se cuida y tiene las medidas suficientes, las cosas se pueden hacer, Nico. Entonces lo que tenemos que entender que es importante es que hagamos, o sea, que seamos súper responsables, pero el responsable es cada uno de nosotros. O sea, las pymes tienen que ser súper responsables y en eso nos tenemos que comprometer a tener todas las medidas necesarias y posibles y más para cuidar la salud y que nadie se contagie, pero cada uno de nosotros también, desde cuando va a la micro, salir lo menos posible, hacer lo justo, o sea, en el fondo todos nos tenemos que ir cuidando. Hemos hablado que esta pandemia tiene que ver con el cuidarnos entre nosotros. O sea, nosotros siendo muy responsables con nosotros mismos y con el resto. Y eso nos habla de comunidad y nos habla de cómo tenemos que juntos ir saliendo adelante. Llevamos ya muchos meses, Nico, desde marzo parado. Esto es muy complejo para la economía. O sea, cada mes que pasa con negocios completamente cerrados son puestos de trabajo que se van perdiendo día a día, pero miles de puestos de trabajo, sí. Empresas que van cerrando. Levantarse el día de mañana es muchísimo más complicado. Por lo tanto, hoy día estábamos muy enfocado en cómo hacer esta reactivación y este paso a paso de poder ir, en el fondo, volviendo a trabajar de a poquitito, digamos. Y lo segundo, en que podamos implementar la mayor cantidad de medidas que siguen siendo vitales y necesarias, porque hay que entender que el mundo de la pyme, de la micro, pequeña y mediana empresa, es muy diverso, es muy complejo, es muy vulnerable, ¿ya? Y por lo tanto está muy afectado, en el fondo, con esta pandemia, después del 18 de octubre, con un mundo que ha venido cambiando. Entonces tenemos mucho por hacer ahí, porque además es el motor de la economía y sí o sí va a ser la única manera de que generemos empleo en el país, porque si algo además nos enseñó esta pandemia, que nos mueve mucho más al mundo digital de una manera más ágil, es que la gran estructura es mala en estas aguas, digámoslo así, que hoy día es mejor andar más ágil y por lo tanto sabemos que todas las grandes empresas van a tender a achicarse, las grandes estructuras van a ocupar esta digitalización que nos sirve para tantas cosas como una manera en el fondo de poder digitalizar sus procesos, de hacerlos más sencillos, más simples. Sí, perdón que te interrumpa, una digitalización o ese paso hacia lo digital que siempre se ha conversado, han habido avances en distintos sectores también de la industria, especialmente las pymes que han aprovechado este mundo digital para poder
desarrollar su actividad. Pero aquí, claro, con la crisis sanitaria nos vino de golpe y todo lo que se analizaba, que se hacían papers, que se hacían diagnósticos, lo estamos viendo en el hecho, con sus cosas buenas, cosas malas. ¿Qué crees tú que también que son las dos caras de esta nueva forma de hacer empresa? O sea, la digitalización nos permite conectarnos entre todos, tener mucha más información, poder hacer negocios sin necesitar intermediarios y muchísima nos da información, podemos aprender a través de Internet, nos da muchísimos beneficios, pero también trae muchos desafíos. Sí. Y gran parte de los desafíos es que obviamente la digitalización puede suplir muchísimos puestos de trabajo que en el pasado lo hacían personas, ¿ya? Y esto nosotros teníamos estudios, Nico, que era en 10 años iba a cambiar el 50% de la forma de trabajo, algunos decían que en 8, otros en 5, y ya era muy exponencial o ya era muy rápido. Pero resulta que la pandemia nos aceleró el proceso. O sea, era imposible pensar antes que íbamos a estar en reunión en Zoom o que ahora iba a estar yo contigo en el estudio así, claro. ¿Hace cuánto? ¿7 meses? Sí. Eso no lo pensábamos hacer en años. Y esto nos aceleró el proceso, pero también uno se da cuenta que así sí se puede trabajar y que es una opción y de hecho el mundo digital es todo lo que viene. Pero eso implica que vamos a tener mucha gente que en el fondo no va a encontrar el empleo tradicional como lo conocía, ¿ya? Necesitamos ser muy creativos en cómo vamos a generar empleo y cuál es el empleo que viene. Y yo creo que el empleo que viene y la economía que viene es una economía de miles y cientos de emprendedores, de microempresas que dan 1, 2, 3, 5 empleos, 10 empleos. Ya no podemos pensar que va a llegar la empresa que da 50.000 empleos. Eso en este mundo casi no existe. Podría ser una plataforma donde gente se pueda autoemplear, que da 70.000, estilo Uber, estilo otras, que en el fondo pueden generar muchísima cantidad de empleo, pero que un empleo no con una contratación como el buen trabajo que conocíamos anteriormente, desde el punto de vista de que es otro sistema, son sistemas donde las personas pueden ocupar esas plataformas para trabajar en los tiempos que tengan. Pero en ese punto, Alejandra, tú nos das el ejemplo y quería aprovecharlo de las plataformas digitales para movernos por las ciudades. Uber, Cabify, hay varias ya que han aparecido. Y que sigan hasta el minuto reñidas en términos de la ley laboral. O sea, estamos muy atrasados para esas plataformas que en algunos países ya se tiene definido cómo se tiene que trabajar, a quién se tiene que emplear. O sea, estamos nos obliga el mundo digital a ponernos las pilas, y todos, digamos, porque aquí es una situación de todos, pero los ejemplos que hemos tenido últimamente nos muestran de que nos falta muchísimo. Por lo menos lo que pienso yo. O sea, mira, lo primero que tenemos que pensar que parte de lo que nos pilló un poco desprevenido es que había mucho microempresario o pyme tradicional que obviamente no está digitalizada, ¿ya? O que está lejos de la tecnología, o que tenemos 4,5 millones de chilenos viviendo en espacios rurales que no les llega internet o que tenemos otras complicaciones. Claro, eso es vital que lo mejoremos ya. O sea, hoy día que estamos entrando a este mundo digital que nos gusta o no, es como subirse al tren, pero tenemos que ir hacia eso, tenemos que modificar y mejorar eso y por otro lado, sacar adelante, Nico, a tantos microempresarios y diversidad de industrias, porque tenemos industrias que están totalmente paradas como el turismo, que necesitan medidas súper especiales y específicas a lo que, no sé, restaurantes, hostería, donde en el fondo cualquier cosa que tenga que ver con turismo, y después tienes otras industrias que al revés, que son más digitales y han andado muy bien con esta pandemia. Entonces, el abanico de necesidades es muy distinto y por lo mismo acá ni una va a ser una bala de plata, ni una medida, todas las medidas tienen cosas buenas y malas y lo que tenemos que hacer es sacar la mayor cantidad de medidas que sean diversas, que les sirvan a distintos, ya, pero que los podamos agrupar y que en el fondo de alguna manera los ayuden a sobrevivir esta crisis el tiempo que tengan que estar parados y poder levantarse hacia adelante. Y eso lo tenemos que hacer lo más rápido posible y implementar de manera efectiva. Y yo siento, si tú me preguntas, que es lento, que es demasiado más lento de lo que uno espera, es desesperante ver que realmente, no sé, salimos con una iniciativa, pero la iniciativa en que se haga realidad, en que pase toda la burocracia que tiene que pasar o que todas las personas se pongan de acuerdo, pasan 2, 3 meses. Entonces yo te diría hoy día que lo más importante es que podamos ser muy efectivos en aceptar, en el fondo, en que se aprueben, sí, y que se implementen de la manera más efectiva posible las medidas. Y de nuevo, son muchas medidas, no es una, el problema es demasiado grande, sí, claro, y la diversidad es demasiado grande, por lo tanto no hay ninguna medida por sí sola que va a dar una solución en el total. A eso quiero ir. Son distintas posibilidades, pero también muy distintas realidades. Hay una diversidad de mundos cuando hablamos de las pymes, desde el sector, desde el empleo, desde el trabajo que generan, desde el producto que generan. Y cuando yo escuchaba la cuenta pública, parte de lo que va a ser este plan de recuperación económica, que me imagino también se conversó ayer con los distintos dirigentes de las pymes, entre ellos tú, Alejandra, en el Palacio de la Moneda, uno de los puntos que sale y que es una fórmula ya
conocida, utilizada en nuestro país, es el de los subsidios al empleo. Aquí también, cuando hablamos de los subsidios al empleo, habrá que pensarlo de una manera universal o focalizada, considerando las distintas realidades que existen, especialmente en las pymes. Sí, una de las buenas medidas del subsidio al empleo es capital a la vena, o sea, es liquidez en el fondo, pero además nos ayuda con el problema de que debemos contratar más también todos los emprendedores y pymes, los que nos está yendo bien, tenemos que hacer un esfuerzo por poder contratar. Ya hay mucho desempleo en el país, entonces ahora todos tenemos que hacer patria, si fuera una definición, y tenemos que esforzarnos. Y en ese caso, esa iniciativa va directamente relacionada con generar liquidez y con que te den incentivo para poder contratar. Ya se supone que va a llegar a 1 millón de puestos de trabajo, o sea, 1 millón de subsidios para contratación. No está todavía claro cómo se va a repartir. Nosotros creemos que es importante que quede un porcentaje especial para la pyme micro y pequeña, ya que en el fondo no puede hacer que solo se quede la grande con el total de ellos y un poco como se hizo con los créditos COVID, que funcionó bien, que hay un porcentaje que tiene que ser sí o sí de los más pequeños, y eso es importante para que podamos ocupar esos beneficios. En el fondo, miles y cientos de emprendedores y pymes, que es una ayuda tremenda, obviamente, a la liquidez, ya poder tener manos, ya poder contratar, ya poder, en el fondo, con eso seguir haciendo país y que bajemos los números de desempleo que hoy día están demasiado altos. Demasiado alto. Y de todas maneras, me imagino, Alejandra, que es una buena iniciativa, va a ser una buena medida los subsidios al empleo, pero si no existe la pyme, si no puede sobrevivir, o sea, tenemos que hacer un paso antes también. Sostener a esa empresa para que justamente pueda contratar en el corto plazo y en el cortísimo plazo, digamos. Mira, esto es como la base de la pirámide. La base es que necesitaban, la mayoría de las pymes y las microempresas en el país necesitan en el fondo recursos, liquidez para funcionar. Esa es como la base número 1. Tú puedes generar liquidez quitándole obligaciones o cosas que tengan que pagar o pasándoles plata. Esas es como las dos maneras. La primera gran parte de la medida tenían que ver con eso, el crédito COVID, el fondo Crece, que lo estuvimos hablando, que es el que todavía estamos esperando, desesperados que salga y se haga realidad, que implica poder poner recursos a través de Fondo Esperanza, Ban Igualdad, FinTech, Factoring y montones de otras, en el fondo, iniciativas no bancarias o organizaciones que no son bancos, digamos. Claro, que tienen contacto histórico, que conocen a las pymes. No es que las bancas no lo hagan, pero que evidentemente estas otras vías de financiamiento que tú nos cuentas, Alejandra, siempre han estado en contacto con las pequeñas y medianas empresas. Han estado en contacto, la conocen, saben trabajar con microempresarios muy chiquititos, con emprendedores que a veces están partiendo con más problemas, con la mayoría que no tiene acceso a la banca tradicional. ¿Ya? Después hay una segunda parte que tiene que ver con Cercotec, que está esperando también que se le aprueben unos capitales para poder generar muchísimos más subsidios de los que está generando ahora, porque también lo hablábamos, tenemos 762.000 microempresarios en el país, 500.000 de ellos son unipersonales, o sea, son empresas de una persona, muchas veces tienen negocios que les sirven para vivir el mes con suerte, y por lo tanto a esa persona tú no le puedes pasar un crédito, porque si le pasas un crédito no lo podría pagar el día de mañana, y ahora están totalmente parados. Entonces tienes que generar algo que va entre subsidios, que les puede servir o para reinventarse o para salir adelante, o subsidios mezcla con crédito, que eso lo vimos con Cercotec, el ministro de Economía, y Sebastián Sichel, que la verdad es que su llegada al Banco Estado también ha sido un tremendo apoyo. Él, Soledad Obando, que están empujando de una manera importante a hacer del Banco Estado el banco de la microempresa y pyme el país, que es un sueño, lo pedimos nosotros. Creemos que el Banco Estado es la mejor herramienta que tenemos para levantar el país y para realmente tener un banco que sea de las pymes, los emprendedores, y que a través de ellos podamos ver subsidios, podamos trabajar con Cercotec, en el fondo unir todas las partes y lograr sacar a tantas miles de emprendedores, de microempresas, de pymes adelante, porque definitivamente, y esto te lo aseguro, son el motor de la economía y son la única base que tenemos a hacer una economía inclusiva, una economía justa, y por lo mismo tenemos que cuidarlos, tenemos que valorarlos, tenemos que confiar en ellos, porque cuando uno conoce el mundo del emprendimiento, uno tiene que confiar en el emprendedor, no en la idea, ni en los números, ni en los papeles que él representa, sino en la fuerza que él ha traído en la vida, y si se equivocó y esta vez no le funcionó, tenemos que ver cómo lo vamos a parar y cómo hacemos de nuevo que vuelva a emprender para que pueda salir adelante, hacerle bien al país y dar trabajo también, que hoy día es muy importante. Comentábamos al principio, ayer estuviste en La Moneda, Alejandra Mustakis, con las autoridades, que se va viendo lo que es el plan paso a paso, que tiene un componente sanitario, pero también se veía el tema de la recuperación, de la reactivación, que está íntimamente relacionado. Aquí hubo una discusión al inicio de esta pandemia entre crecimiento económico y seguridad de las personas, la vida. Finalmente llegamos a la conclusión de que no son antítesis una de otra.
no hay, de hecho, una tiene que estar supeditada a la otra de todas maneras, tú lo comentabas. Lo primero es la seguridad de las personas y también de la gente que trabaja en las pymes. Por ejemplo, en ese punto, el paso a paso laboral que plantea el Ministerio del Trabajo, el gobierno, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Son distintas fases? ¿Hay también un llamado a la empresa a seguir las medidas, pero ser más proactivo en las medidas sanitarias? Mira, tenemos que ser, de nuevo, súper responsables, pero la responsabilidad parte por uno, ¿ya? Por cada uno de nosotros. O sea, las pymes y los emprendedores, no me cabe ninguna duda que lo que más vamos a cuidar es que nuestra gente tenga todas las medidas posibles y que lo hagamos en el fondo de la mejor manera, entendiendo también que muchas veces las pymes y los emprendedores no tienen los suficientes recursos si te exigieran, no sé, tener cámaras que tomen la temperatura. Claro. O sea, hay ciertas complejidades que no es real que las pymes y los emprendedores que han estado parados, que no vienen de buenos meses, al revés, que seguramente la mayoría volver a trabajar se le hace bien complejo, en el fondo, cómo cuidarse. Entonces, los protocolos, las medidas que tenemos que seguir, que todos más o menos lo sabemos, el distanciamiento, las mascarillas, lavarse las manos, cosa bastante sencilla, tenemos que hacernos todo el cargo de que eso pase y obviamente las pymes y los emprendedores volver a capitán a nuestra como regla número uno, ¿ya? Y como regla número uno de nuestro país, que lo primero es la salud y nuestra gente y cuidar a los más vulnerables. Ahora, cuando uno dice cuidar a los más vulnerables, eso implica obviamente cuidar a nuestros adultos mayores, a la gente que puede tener distintas enfermedades o personas que hoy día están, no sé, de alguna manera precaria viviendo. Toda esa gente son los primeros que tenemos que cuidar y en el mundo de la economía, la microempresa y las pymes son también el mundo más vulnerable y por lo tanto también nos tenemos que hacer demasiado cargo de cuidarlos, porque al final ellos también son los que el día de mañana van a poder generar el empleo, el trabajo que vamos a necesitar, porque el Estado no da para todo, por mucho que quisiéramos, no tiene los recursos para poder enfrentar todas las miles de demandas que tiene y por lo mismo necesitamos a todos sacando adelante el país y en eso trabajando duro todos juntos. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti.